Muy buenos días. Esperemos que todos estemos bien en casa. Iniciamos una semana más del estudio del primer libro de Samuel. Hoy vamos a estudiar el capítulo 23, recordando un poco que el rey David está huyendo, es como fugitivo. Todavía no es rey, pero ya había sido ungido por Samuel para que fuera rey de Israel. Pero el que estaba dominando en ese entonces era el primer rey del pueblo de Israel, Saúl. Y Saúl quería matarlo porque había sido ya desechado. Él ya sabía que Dios lo había desechado. Pensemos en esto, en esta historia donde David está huyendo después de que se entera de que aquel sacerdote que le había dado de comer el pan del sacerdote, ¿recuerdan? Ahimelech. Había matado el rey Saúl a Ahimelech y a 85 personas sacerdotes de esa orden sacerdotal. Había quedado un hijo que se va y se refugia con el rey David. Su nombre es Abiatar. Y le había dicho el rey David que se quedara con él. Y entonces David ya tenía sacerdote dentro de su grupo. Ahora, el grupo estaba constituido por hombres que debían dinero, algunos que no tenían que comer, que se habían estado acercando a él. Bueno, así empezamos el capítulo 23 y tiene como subtítulo David en el desierto. Estaba David en el desierto escondiéndose de Saúl, y de repente llegan los de una comunidad de Judá, perteneciente a la tribu de Judá, que se llamaban Keila, y le piden ayuda a David, porque los filisteos habían llegado a combatirlos, a matarlos, y robaban todo su trigo, las eras, dice la Escritura. Ahora, aquí habría que analizar esta situación. ¿Quién tenía que irlos a ayudar? Pertenecían al reino de Israel. Claro está que era el rey Saúl, pero estas personas vienen y le piden ayuda, desechan a Saúl y le piden ayuda a David. Dios ya está confirmando con el corazón de la gente quién debe ser el próximo rey. Veamos en el versículo 2 y 3 cuál es la reacción de David. David inmediatamente consulta a Dios diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila, a esa ciudad. Lo primero que tenemos que hacer en cualquier situación es consultar a Dios. En el versículo 3 dice la Escritura: pero los que estaban con David, o sea, sus hombres de guerra, le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Son 400 hombres en este momento. ¿Tenían miedo? Sí, porque no eran hombres de guerra y porque la amenaza de muerte del reino de Israel, del rey Saúl, estaba sobre ellos. Recordemos que Saúl había dicho que te iba a matar a como diera lugar a David. Y al matar a David, mataría a muchos hombres de ellos. La sentencia de muerte sobre ellos estaba clara. En el versículo 4, al ver que sus guerreros están desanimados y con mucho miedo, vuelve a consultar a Dios. Y Jehová le respondió y le dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Todo está en la consulta a Dios. Yo entregaré en tus manos a los filisteos. Esta es la palabra de Dios
que le muestra a David. Quiere decir que David tenía una comunicación muy estrecha con Dios. Todo lo que hacía era prudente. No quería salirse de la voluntad de Dios. Recordemos que el rey David ya había sido ungido por el profeta de Dios. Dios mismo le dijo que escogiera a David como su sucesor de Saúl. Pero David sigue huyendo. Parece que Dios no estaría con él, pero David está entregado totalmente a Dios en las buenas y en las malas. Después de que le confirma a Dios que vaya, recuerdan cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, que Dios le dijo: te la entrego, entren a la tierra prometida y conquístenla. El pueblo de Israel dijo: no, hay gigantes, no podemos. Aquí los mismos hombres de David le habían dicho que no, pero al consultar a Dios y Dios haberle declarado a David esas palabras, arriesgaron su vida. Dios les iba a entregar, le creyeron a Dios. Y entonces David peleó contra los filisteos y les causó, dice la Escritura, una gran derrota. Tomó su ganado y fue botín de guerra que tuvieron los hombres de David. Dios les dio la victoria y aparte regresaron con ganado a esconderse, seguían ellos escondidos. Lo que debió haber hecho el rey Saúl lo estaba haciendo David y aquellos hombres. Versículo 6: y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, recordemos que es el único descendiente del sacerdote que quedó vivo y está con David, llegó con el éfod en su mano. El éfod era un pectoral donde los sacerdotes lo usaban para la ministración. Entonces, dice la Escritura, la historia, esta es una historia muy hermosa, siempre hay alguien que va a acusar a David. Fueron a ver a Saúl y le dijeron que estaba en esa región de Keila, en esa comunidad. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mis manos, pues se ha encerrado entrando en la ciudad en puertas y cerraduras. ¿Qué hizo Saúl? Y convocó a Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Veamos la actitud de un soberbio. Él dijo que Dios le había entregado a David, porque ahora David estaba en esa ciudad que había conquistado, que había peleado contra los filisteos. ¿Por qué pone a Dios si Dios no le habló? Ni siquiera Saúl está consultando a Dios. Simplemente dijo: ya los tengo encerrados, Dios ya me los dio. Veamos cuando la emoción de un líder se engaña a él y se engaña al pueblo. Cuidado con las emociones. Cuidado con decir: es que yo sentí que ya Dios me lo dio. Es que yo sentí esto. Dios, primero tenemos que consultar a Dios, meternos a su palabra, a orar, y Dios nos va a confirmar. Recuerden cuántas veces le pidió David a Dios que le confirmara si iba a pelear contra los filisteos. En esta ocasión fueron 2 veces. Saúl ni siquiera consulta a Dios, simplemente sintió, tuvo una emoción y convocó al pueblo para ir a acabar con David. Cuidado con las emociones. Versículo 9 dice: mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: trae el efod, vamos a consultar a Dios, siempre consultando a Dios, porque era entendido David
Nosotros tenemos que tener entendimiento de las cosas. Dios nos tiene que dar una visión diferente, estrategias diferentes, porque sí, ciertamente el enemigo vendrá, pero nosotros tenemos que consultar a Dios. Y dijo David a Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido, o sea, tengo el conocimiento que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía, porque aquí estoy yo. Ya peleé por ella, tú me diste la victoria, me dijiste que la levantara, está diciendo David. Yo estoy parafraseando. Ahora la van a acabar los mismos hermanos de sangre de Israel, vendrán a acabarla porque yo estoy aquí adentro. Y entonces vuelve a consultar y hace unas preguntas, 2 preguntas a Dios. ¿Me entregarán los vecinos de Keila, o sea, la gente de Keila, por temor en sus manos? Él tenía el miedo que a los que había defendido ahora tenían miedo, y entregarían a David porque el rey con su ejército poderoso de 3,000 hombres vendría. Recordemos que había conquistado con 400 hombres. Y la pregunta es, ¿estos hombres me van a traicionar? Y la segunda pregunta que le hace a Dios es, ¿descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, veamos la hermosa oración. Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová le dijo, sí descenderá, sí descenderá. Ya venía, entonces vendrá, pero no le había contestado la primera pregunta. Y David la repite otra vez. ¿Me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová le respondió, os entregarán. Dios es claro y específico cuando tú le preguntas algo. Versículo 13, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600. ¿Recuerdan con cuántos comenzó? Con 400. Ahora se le habían unido 200 más, un 50% más se le habían unido, ya tenía un ejército de 600. Pero andaban de un lugar a otro, errantes. Su principal enemigo era el mismo reino. Qué increíble, Dios ya le había dado un ejército, le había dado un sacerdote. Pero ahora, su mismo rey, donde vivió su suegro prácticamente, era su enemigo. Y David andaba escondiéndose junto con 600 hombres. Saúl sabe que se ha escapado, que anda escondiéndose. Versículo 14 dice, y David se quedó en el desierto, en el lugar fuerte, y habitaba en el monte del desierto de Sif. Y lo buscaban Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. El diablo anda como león rugiente queriendo ver a quién devora. No nos podemos descuidar, tenemos que tener una comunión perfecta con Dios todos los días, así como el diablo anda tras los cristianos, los creyentes, los hombres, las mujeres de fe, pero dice que Dios no nos protege. Dios estaba protegiendo al rey David, todavía no era rey, a David, porque lo iba a hacer rey. Veamos esta historia, sintámonos un poco como amigos de David o compañeros del ejército de David. David, viendo Saúl que se le había escapado, David
estuvo en el desierto. Versículo 16, entonces se levantó Jonatán. Aquí aparece su amigo, el que lo había salvado una vez. Era el hijo de Saúl. Recordemos que Jonatán le había entregado, lo había reconocido como rey. Él le dijo que iba a ser el rey. Jonatán viene y le dice a Saúl, viene a fortalecerle su mano en Dios, dice la palabra. Y fortaleció su mano en Dios. Quiere decir que le dio palabra de Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. Y tú reinarás sobre Israel. Una gran verdad que Dios había puesto en el corazón de aquel amigo guerrero. Tú reinarás sobre Israel. Y el deseo de su corazón viene en la segunda parte. Y yo seré un segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Así lo sabe. Saúl, Jonatán conocía el corazón de su padre. ¿Qué pretendía su padre? Matar a David para que su descendencia quedara reinando. Estaba en contra de la voluntad de Dios por ambición. Hicieron un pacto como lo habían hecho en capítulos anteriores, donde David, cuando subiera al reino, guardaría la vida de su familia, de sus hijos, y los pondría en su casa. Volvieron a unirse y a separarse. Poco después, dice la Escritura, subieron los de Zif para decirle a Saúl, siempre hay alguien que quiere quedar bien con el rey, aunque mal haga. Dice que fueron y le dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas, en Ores, en los collados, al sur del desierto? Y sí, ahí estaba David, escondido en el sur del desierto, en los collados. Dice el versículo 20, por tanto, rey, desciende pronto, como si fueran Judas, están entregando a un hombre inocente al rey, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en tus manos, en las manos del rey. Son la misma actitud, quedar bien con el hombre, aunque quedara mal con Dios. El engaño del diablo. Y Saúl, veamos la actitud de Saúl ante ese grupo de hombres. Benditos sean vosotros de Jehová. Saúl, ese hombre que había sido desechado, que estaba en contra de Dios, ahora está manipulando las cosas, como si fuera un lobo vestido de cordero, ahora bendiciendo a aquellos traicioneros, hombres que quieren entregarle a David en sus manos. Saúl les dice, bendito seas de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Veamos cómo se está manipulando la situación. Y pues ahora, asegurados más, conoced y ver el lugar de su escondite. Investíguenme. Y quien lo haya visto ahí, porque se me ha dicho que él es astuto. Observad, pues, e informarnos de todos los escondrijos donde se oculta. Vuelvan a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo lo buscaré entre todos los millares de Judá. Qué corazón tan negro de Saúl, poniendo a Dios en medio, queriendo manipular el corazón de aquellos traicioneros para que sientan que están haciendo bien, para que no tengan remordimiento.
para que crean que le están haciendo un servicio al reino. Entregar a un hombre inocente. Así le pasó a Jesús en la cruz. Cuando los sacerdotes entregaron a Roma a Cristo para que sea juzgado y le dijeron, queremos que lo mates. Queriendo quedar bien con el imperio romano cuando gritaban, solamente tenemos un rey que es César, solamente a él obedeceremos. Y ahí estaba el Rey de Reyes, Señor de señores, y lo estaban desechando. Así, este grupo de gentes fue con el rey Saúl para entregar en sus manos a David. Y el rey Saúl manipuló las cosas. Ellos se levantan y se van. David y su gente estaban en el desierto de Maón. Es un desierto pegado al mar, y se fue, dice Saúl, con su gente a buscarlo. Pero le avisaron a David, y David descendió a la peña. Cuando oyó Saúl esto, siguió a David al desierto de Maón. David andaba muy cerca, Saúl andaba muy cerca tras los pasos de David. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado. Estaban muy pegados. En otras palabras, casi lo está atrapando Saúl a David. Recordemos que llevaban 3,000 hombres. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, dice la Escritura. Iba huyendo porque sabía que sus días podrían estar contados. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlo. Ya lo tenían, lo iban a capturar, pero Dios tenía un plan, algo tenía que suceder. Versículo 27. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país, han entrado al país los filisteos. En otras palabras dice, tenemos que combatirlos. Volvió por tanto Saúl, dejó de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron en aquel lugar por nombre Shela Amalekot. Esto es la peña de la división. Dios salvando a David. Dios salvando a su pueblo. Confiemos en Dios. Dios siempre nos va a salvar. Aunque pareciera que todo el mundo anda en angustia, Dios nos va a salvar. Nos va a salvar de una crisis, nos va a salvar, nos va a dar salud. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y si está defendiendo a David de una manera tan peculiar, porque dice la Escritura que Saúl ya lo tenía casi atrapado. Cuando llegan le dicen, entraron los filisteos, tienes que regresar. Y regresa Saúl, deja de perseguir a David. Dice la Escritura, entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes de En-Gadi. Hasta ahí queda la Escritura. Pensemos en esto. Nosotros somos hijos del Dios Altísimo. El que pagó el precio ya, el que sufrió la muerte para llevar nuestros pecados fue nuestro Señor y Salvador Jesús. Él ya fue perseguido. Él ya fue el Cordero, fue inmolado. Él fue llevado al juicio. Y el hombre lo hizo culpable de muerte. Él murió por nosotros. Nosotros tenemos la victoria de Cristo Jesús. Dice la Escritura que por sus llagas somos sanados. Nosotros tenemos ese privilegio, somos esa generación que podemos clamar a esa palabra
y es esa palabra hacerla viva en nosotros, que a nosotros no nos llegará la plaga, nosotros seremos limpios de todo ataque del enemigo, nosotros estamos cubiertos totalmente en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, que tengan un excelente día.